Sean bienvenidos a este tiempo, un tiempo de estudio, un tiempo de análisis del texto sagrado. Qué lindo podernos encontrar en esta noche con cada uno de ustedes y poder juntos analizar el texto sagrado. Hoy vamos a estar haciendo un estudio muy interesante acerca del Evangelio, la Besorá de Matitiyah de Mateo, capítulo 25. Vamos a estar estudiando, donde vamos a estar analizando en esta noche. Entonces vamos a estar trabajando propiamente el texto de Mateo, capítulo 25, Mateo 25. Sí, gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos, por estar con nosotros. Y las personas que pueden encender sus cámaras, muchas gracias. Hay algunos que nos dicen que no les funciona la cámara ni el micrófono, pero están conectados y gracias por ello. No se preocupen por esa parte. Vamos a tener un tiempo de oración para iniciar y darle gracias al Santo bendito sea por tener la oportunidad y el privilegio de estar juntos, reunidos, para darle la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Y voy a pedirle hoy, no sé si mi hermano Marcelo Cepeda, mi hermano Marcelo, ¿funciona su micrófono para que nos guíe en oración? Sí, pastor. Buenas noches, pastor. Amén. Buenas noches, mis hermanos. La cámara no está funcionando, mil disculpas. Okay, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia, tu cuidado, Señor, y porque nos permites cada mañana y cada día, Dios, siempre saber y disfrutar de estas bendiciones tuyas, Señor. Permite, Dios, que seas tú bendiciendo la vida del pastor y que seas tú mismo, pues, poniendo palabras de sabiduría en su boca, Señor, y también que tú mismo seas guiando a Dios para que tu palabra, pues, al ser expuesta, pues, traiga también luz a nuestros corazones, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Le damos gracias por todo lo que tú haces y harás en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bendición. Muchas gracias, mi hermano Marcelo. Ok, amada familia, la semana anterior concluimos el capítulo 24 y vimos todo el proceso escatológico, todo lo que tiene que ver con la venida de el Mesías, la manifestación, cuándo se van a dar estas cosas, respondiendo una pregunta que se desarrolló en el capítulo 24, verso 3, que los discípulos, al estar caminando, entonces le preguntaron juntamente al Monte de los Olivos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Entonces dimos la explicación durante un par de semanas, hemos estado hablando sobre esta temática. Luego ingresa desde el verso 29 hasta el 51 el proceso de la venida del Hijo del Hombre, los significados, y hemos estado revisando directrices muy importantes acerca de esta tema. Pero para el 25 empieza algo y algo que nosotros debemos comprender. Va a desarrollarse algunas parábolas previo al verso 31, que es donde nos vamos a enfocar más adelante y es un punto crucial en cuanto al juicio de las naciones, que nuevamente ingresaremos en escatología y estaremos también trabajando un poquito de apocalíptica desde el verso 31 en adelante. Pero hasta ahí hay dos parábolas. Y nosotros debemos entender algo en la Besorá, en el Evangelio de Mateo. Hay algo muy puntual. Mateo va a estar trabajando constantemente lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Dicho en hebreo es el Malhut Shamaim, ¿sí? Reino de los cielos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por reino de los cielos? ¿Y qué concepto es el que trabajaba el Mesías? Hay varios autores que van a trabajar muchísimo el pensamiento del reino en esta línea. Entre ellos tenemos al doctor Alberto Roldán, que trabaja mucho sobre la teología del reino de Dios y la iglesia. Genilka, que es un comentarista, pero también es un historiador
del Nuevo Testamento, muy bueno este personaje, el doctor Mario Sabán, que trabaja sobre el judaísmo de Jesús y trabaja acerca del pensamiento del reino. Pero ¿cuál era el pensamiento del reino? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? Y si usted tiene y desea, puede escribir el siguiente concepto de reino, que es como una apreciación general del concepto del reino de Dios. Entender algo, el reino de Dios o el reino de los cielos, que son sinónimos, está hablándose de lo mismo cuando se dice reino de Dios o reino de los cielos, tiene el siguiente concepto, o hay que entender el siguiente concepto, que es el reino de la justicia y la bondad inmerecida, conocido como misericordia. O sea que el reino de los cielos es el reino de la justicia, por una parte, y de la misericordia o bondad inmerecida, por otro lado. La unión de estos dos conceptos, de el reino de justicia y el reino de misericordia, es lo que permite o da una posibilidad o se manifiesta, para ser más claro, se manifiesta propiamente en el esfuerzo espiritual de cada una de las personas. Oiga, qué lindo concepto ir entendiendo el reino de Dios, que es ese reino de justicia y de bondad inmerecida o misericordia, que se manifiesta en nosotros, se manifiesta en usted y en mí, en lo profundo de nosotros, cada vez que nos esforzamos en nuestro desarrollo espiritual. Entonces ahí tenemos ya un proceso. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es necesario esforzarnos espiritualmente? ¿Con qué fin? Con el fin de transformación, con el fin de ser transformados en nuestro estilo de vida y comportamiento, en nuestro estilo de vida y comportamiento. Entonces ahí tenemos un concepto básico, antiguo, que se utilizaba propiamente de lo que es el reino de Dios. Claro, más adelante diferentes teólogos fueron desarrollando otros tipos de conceptos basados más en una traducción que en la historicidad propiamente dicha de ese tiempo o ese periodo. Si nosotros revisamos el reino basado en el pensamiento de Isaías, el profeta Isaías, no yo, sino el profeta, basado en el profeta Isaías, entendemos la directriz que el reino de los cielos o el reino de Dios es el tiempo mesiánico de paz y tranquilidad en el universo, donde el león juega con el niño con la serpiente, etcétera, etcétera. Y eso hemos leído. Entonces esa es la época mesiánica, también considerada como reino de Dios. ¿Sí? Entonces, el concepto que hemos sacado, que el reino de Dios es esa fusión o esa unión entre el reino de justicia y el reino de misericordia, bondad inmerecida, en cada una de las personas que buscan el desarrollo espiritual, esa conexión con lo divino, con un fin, con el fin de ser transformados, cambiados, renovados, restaurados, y eso aquí en este mundo, aquí en la tierra, aquí lo disfrutamos. Hay algo que me llamó muchísimo la atención y claro, eso lo podemos ir acoplando más adelante con cada desarrollo de Mateo. Eh, en Mateo trabaja algo que me llama la atención, es que las personas que desean vivir el reino, es como el concepto general de Mateo sobre el reino, que las personas que desean vivir el reino deben vivir una relación con Dios y un aprendizaje constante, diario, con las sagradas escrituras. La misma que nos impulsa en dos caminos, el conocimiento diario de la palabra de Dios, y es por eso que constantemente Yeshua, Jesús, va a estar diciendo a los discípulos, saben que vayan, estudien,
indaguen, incluso a los fariseos, saduceos y todos los feos de ese tiempo, les va a decir, ¿saben qué? Analicen y vean lo que dice las Sagradas Escrituras y van a ver que están hablando de mí. Oiga, qué lindo. Entonces Mateo está planteando primero un estudio profundo del texto sagrado y en segundo lugar, esa relación íntima espiritual con Dios en la acción práctica en la vida diaria. Entonces el reino de Dios es vivir constantemente, conocer la palabra de Dios y llevarlo por práctica en el diario vivir. ¿Sí? Recibir en nuestras vidas y poderlo llevar a la práctica. Algo que mi querido Fabricio ya me va a comprender claramente, algo que dice Santiago así, pero de paquete. Tienen que estudiar la palabra y vivirla. ¿Sí? Y eso es el común, eso es el reino de Dios basado en el contexto bíblico de Mateo. Ahí están las dos líneas, dos conceptos que hemos entregado sobre el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo diario, ese esfuerzo constante es el que nosotros debemos manifestar, mantener y vivir. Ahora bien, amada familia, les había dicho la semana pasada que hoy vamos a observar qué es una parábola, por qué se va a trabajar con estas dos parábolas y vamos a trabajar hoy la parábola de las 10 vírgenes, cuál es su significado contextual histórico y qué es lo que quiere enseñarnos para nuestras vidas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la revisión. Ya con este concepto de reino, este concepto del reino de Dios, que todo nos lleva a ese vivir, experimentar, conocer la palabra de Dios constantemente, ese vivir, conocer constantemente la palabra de Dios, eso nos hace o nos demuestra que usted y yo ya vivimos el aquí y ahora. Como bien lo diría Genilka en su libro, hablando acerca de el Mesías prometido, él va a topar algo que me llamó mucho la atención. Él dice, el Mesías, el Rabino Jesús, o Yeshua, que es el término, él sabía o entendía que iniciaba el proceso de un reino especial. Y si él iniciaba el proceso del reino, todos los que creemos en él, todos los que hemos recibido a él en nuestra vida y somos imitadores de él, ¿qué estamos haciendo? Construyendo diariamente el reino de Dios en nuestras vidas y por ende, causa-efecto, el reino de Dios debe ser manifestado a nuestra familia y a nuestra sociedad. Si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo el propósito del Señor de mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, me gusta esa directriz. Dice así el texto, capítulo 25, verso 1 de Mateo. Entonces, el reino de los cielos será semejante. Ojo, será. ¿En qué tiempo está hablando? Presente, pasado, futuro. Está hablando en futuro. Será. ¿Sí? No está diciendo el reino de los cielos es. No está diciendo el reino de los cielos era. Y cuando uno revisa, obviamente en el contexto griego, uno se encuentra con una palabrita ahí que está en auristo, que es algo que sucedió en ese momento y obviamente va a haber una consecuencia futura. ¿Ya? Entonces es como dice, el reino de los cielos que se ha manifestado, ustedes lo verán de esta forma. Ustedes podrán entenderlo de esta forma. Ojo, esta parábola no está hablando de, tampoco tenemos que irnos muy allá del fin de los tiempos. No, 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 no. Tampoco tenemos que irnos demasiado lejos en cuanto al periodo tiempo. Es algo que ellos iban a entender durante el proceso de persecución, durante el proceso de lucha. Y eso es para que nosotros también entendamos que cuando estamos en un momento de lucha, un momento de angustia, un momento de dificultad,
recordar que Él nos va a traer esperanza. Así que es una parábola esperanzadora para la gente del reino, justamente en ese aspecto de vivir el reino. Ahora, ¿por qué Él tiene que hablar en parábolas? ¿Por qué el Mesías? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado durante todo este tiempo que hemos venido estudiando la Besorá de Mateo, todo lo que es el estudio de Mateo, pero es bueno repetirlo. Encuentran dos textos, Oseas capítulo 12, verso 11, y también en Salmo 78, 2. Repito para los que están anotando, Oseas capítulo 12, verso 11 y Salmo 78, 2. Vamos a ver qué dice Oseas. Oseas, se ha caído Oseas de mi Biblia. Aquí está, Oseas capítulo 12, verso 11. Es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad ha sido en Gilgal. Sacrificaron bueyes y sus altares como montes de los surcos. A ver, ¿estoy bien o estoy mal? No, al parecer estoy mal, discúlpenme. El 10, el verso 10, perdón, no es 11. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Entonces, ¿qué dice Oseas? Que constantemente iba a utilizar parábolas. Es el verso 10, cámbienle eso. En Salmos 78, vamos a Salmos 78. El verso 2 dice lo siguiente: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahora es interesante que donde dice proverbios, la raíz de la palabra es parábolas, ¿sí? Entonces dice, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos. Y si usted revisa Mateo capítulo 13, verso 35, usted se va a dar cuenta que cuando le hacen la pregunta, ¿y por qué hablas en parábolas? Dice, porque hay cosas que ustedes pueden escuchar y entender, pero a ellos no les será abierto este conocimiento. No lo van a entender, no lo van a comprender, por tanto, les tengo que hablar en parábolas. Eso nos muestra en Mateo 13:35 en adelante. Entonces, hay algo importante. Pueden escribir lo siguiente. Dentro de las enseñanzas rabínicas hay dos directrices. La primera se llama Agadá, con G, Agadá, y la segunda es alajá, con L, Agadá y alajá. Son dos formas de enseñanza rabínica antigua. Como Yeshua, Jesús era rabino, él sabía estas dos. Pero él no habla en alajá. ¿Qué es? Voy a dar el concepto de cada uno. Agadá son narraciones. Agadá son narraciones históricas orales. Es decir, es la enseñanza oral o la transmisión, la instrucción oral de cierto tipo de enseñanzas, ya sea a través de narraciones, a través de historias, a través de parábolas, etc. Pero la alajá son reglas, mandamientos, instrucciones, ojo, reglas, mandamientos, instrucciones. Es decir, que a través del alajá se daba el código legal y ético, en este caso hebreo judío. ¿Ya? Entonces, hay diferencia. El uno es más narrativo,
es más transmisión oral, es más como diálogo sin presentar mucho códigos legales. El otro, en este caso la halajá, eso sí son directos códigos legales y su interpretación. Esa es la diferencia entre Jesús y Pablo, Yeshua y Shaul de Tarso. Esa es la gran diferencia, porque Yeshua va a hablar en Agadá, narraciones, y Pablo o Saulo de Tarso va a hablar en halajá, interpretaciones rabínicas. Es por eso que a veces cuando nosotros queremos entenderle a Pablo, primero tenemos que conocer cuáles eran estas instrucciones, códigos y enseñanzas rabínicas. Eso lo veremos cuando empecemos el estudio de las cartas. ¿Ya? Volviendo al tema. Entonces, él está enseñando una agadá, llamadas agadot, y ahí aparecen las parábolas. ¿Cómo se interpreta una parábola? Para que ustedes sepan. Para interpretar una parábola, primero debemos entender que una parábola es una historia, una narración real o ficticia. Ojo, real o ficticia, que tiene un mensaje central entre la historia y el desarrollo o el desenlace de el que está narrando. Entonces hay un mensaje central en medio de la narración y eso es lo que vamos a descubrir. Pero para descubrirlo tenemos que saber cómo en este caso el rabino, en este caso el maestro, está utilizando a los personajes de la parábola. Porque cada personaje, cada elemento de la parábola tiene un símbolo que unido todo nos da un significado. Y por eso es que en el libro de Salmos va a decir que abrí mi boca en proverbios o abrí mi boca en parábolas para esconder esa sabiduría en medio del mensaje. Entonces está ahí el mensaje, pero tenemos que descifrar la parábola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desciframos una parábola? Número uno, debemos saber qué representa cada uno de sus personajes. Las acciones que se están dando, los elementos que se están presentando, tenemos que irlo entendiendo. ¿Ya? Muy bien, con todo esto, entremos a la parábola. Dice, entonces el reino de los cielos, que ya sabemos el concepto del reino de los cielos, era semejante a 10 almas, ¿sí? O 10 betulá. Alma, muchacha joven, betulá, muchacha virgen. Aquí habla de 10 vírgenes, dejémosle, seamos un poquito ortodoxo, dejemos como está en la traducción, dejémosle 10 vírgenes. Dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ah, aquí hay 10 chicas, 10 mujeres jóvenes o vírgenes, salen en busca del esposo. Entendamos el contexto histórico. ¿Cómo eran los matrimonios en el tiempo del Mesías, en el tiempo de Jesús? Ahí no había registro civil, así que no se iban al registro civil primero, no tenían cédula, por si acaso, eso viene, se inventa más adelante. Había censo, sí, se sabía exactamente de dónde era cada tribu, cada persona, dependiendo de las tribus, etcétera, etcétera, pero no había una cédula, no había registro civil. Entonces, ¿cuáles eran los procesos? Los padres, y esto al igual que más adelante con los pelucones, como diría cierto personaje, van siempre a llegar a un acuerdo de matrimonio de sus hijos. Y esto también se daba en tiempo del Mesías. Se daba esta situación. Entonces, iban a unirlos a sus hijos, como el caso de que ya hemos explicado los domingos, que estamos hablando acerca de Miriam, María y José, ¿sí? Entonces, se ponen de acuerdo los padres y dicen se van a casar nuestros hijos y entran en un periodo. Ojo, el matrimonio judío era de 2 etapas.
Etapa número 1 tenía que ver con el tiempo de estar desposado. ¿Y qué era estar desposado? Era cuando, les voy a explicar de otra manera, cuando los padres no ingresan en el proceso matrimonial y digamos, en este caso, que mi querido Sebas quiere casarse, entonces Sebas se acercaba y decía, digamos que este era el presente. Sebas va y lleva el presente y le dice, tenga a una chica bonita. Y esta chica toma el presente. El momento que ella tomaba ese presente, ella estaba aceptando el compromiso. Oiga, qué interesante. Más adelante ese compromiso con los griegos va a ser cambiado y va a ser un anillo. ¿Sí? Entonces, cualquier objeto que en este caso Sebas vive en el tiempo del Mesías, de Yeshua, de Jesús, él le entregue a esa muchacha y la muchacha aceptó, ya están en compromiso. Ahora, ese compromiso era diálogo con el papá, con la mamá, y entraban en desposamiento. Y el desposamiento era un periodo de 1 año aproximado, a veces más, en el cual Sebas, más o menos, no sé qué edad tenga, pero le voy a poner una edad en el tiempo, él ya cumplió lo que es Bat Mitzvah y Bar Mitzvah. Al estar como Bar Mitzvah, que es mayoría de edad judía, 12 años, él a los 12 años ya podía casarse, pero así este acto de desposamiento y ahora él tenía que durante 1 año trabajar para tener su casa, tener sus bienes, para poder de esa manera a su esposa darle la casa y el hogar. Tenía que tener ya listo la casa y tener un trabajo. Obviamente, todos eran instruidos en el trabajo de sus padres. Si era pescador, él iba a ser pescador. Si arreglaba tiendas, él iba a ser arreglador de tiendas. Si era alfarero, iba a ser alfarero. Si era carpintero, iba a ser carpintero. ¿Me explico? Entonces esa era la línea. Ya, una vez que ellos están en este proceso, mientras Sebas está durante ese año preparándose, también su novia, su desposada con él, también está preparándose. No es que ella está raspándose la paz en la casa diciendo ya mismo viene marido para que me dé todo. No, ella se está preparando, se está instruyendo, se está mejorando diariamente, conociendo, porque ella tenía una gran labor y era la instrucción de las escrituras para sus hijos y la instrucción y la guía para sus hijas. Oiga, qué lindo trabajo que tenían las madres en ese tiempo antiguo. Entonces, ella tenía que estar atenta, ella tenía que esperar cuando ya nuestro querido Sebas tome la decisión y diga, ya está la casa, y tengo el trabajo, ya está todo listo. Pero Sebas no avisaba cuándo va a ir. Eso era algo cultural, no se avisaba, no se decía, voy a ver a mi amada, mándale una cartita, mandaré mensajero. Sino que él iba y antes de llegar a la casa, ¿quiénes estaban esperando? Ya al cumplir más o menos el año, el periodo tiempo, ya había un grupo de doncellas que esperaban al esposo. Oh, entonces ahí estaban. Ellas eran como las vigías, las que estaban vigilando constantemente. Entonces salían, veían, volvían, salían, veían, volvían. Hasta que un momento una de ellas decía, viene el esposo, viene el novio. Uy, y todas agarraban en carrera a organizarse. Ahora, él decidía si esa noche entraba a ver a su amada o se quedaba a esperar o directamente iban al lugar donde iba a ser el proceso del matrimonio. Hacer el proceso de todo
lo que es la boda, ¿ya? Entonces él decidía, el novio decía, o me voy a verle a ella, o directamente nos vamos a ese lugar, o démonos una vuelta más y mañana retornamos. Pero él ya hacía acto de presencia y quienes salían al encuentro, estas doncellas que eran amigas o eran chicas que estaban ayudándole a la novia para el proceso. ¿Se da cuenta? Oiga, qué lindo si uno se hubiese casado así, ¿no? Haciéndose esperar. En mi caso me hicieron esperar, pero bueno, entonces así era la situación en ese periodo tiempo. Ahora bien, cuando nosotros ya vemos esto, aquí hay elementos muy importantes y esos elementos van a ser tratados para explicar el reino. Y vamos con esos elementos. Y puede anotarlo, puede copiarlo si quiere. Elemento 1 dice son 10 vírgenes. ¿Sí? Eso dice el texto, ¿sí o no? 10 vírgenes, 10 doncellas. Dice el reino, y el reino es Malhut, y el reino tiene una representación de 10. Ah, interesante. Entonces ahí hay una relación del número 10. ¿Qué significa el 10? Construcción del reino. Ah, qué bonito. Así ya vamos captando la parábola. Entonces es construir, construcción del reino. Entonces aparecen 10 vírgenes y 10 hace referencia que estaban en construcción del reino. Por eso el Mesías con tanta sabiduría, miren cómo trabaja para que entienda la gente, entiendan los que estaban alrededor. Dice, el reino de los cielos será como 10 vírgenes que esperaban al esposo, ¿sí? Pero ¿qué tenían las 10 vírgenes? Sus lámparas, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con las lámparas? ¿Qué son las lámparas? Es la vida espiritual de las personas. Es como Mateo va trabajando la intención del corazón del hombre, ¿ya? Porque Mateo trabaja en esa línea. Pero es la vida de la persona, cómo está su vida espiritual. Esa es la lámpara. Muy bien. Entonces ya tenemos 10 vírgenes, lámparas y el esposo. ¿Y quién es el esposo? En este caso, el esposo, ya sabemos, es el Mesías, es Yeshua el Redentor. ¿Ya? No hay por dónde perdernos en ese ámbito. Ahora veamos. Dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. ¿Qué quiere decir? El número 5 es Gesed, es igual que el 8, tiene que ver con bondad, gracia, ¿sí? Bondad que no merecemos. Con la diferencia que el número 5 en el contexto antiguo representa o nos enseña, si las lámparas es nuestra vida, el número 5 tiene que ver con la instrucción de la Torá, de la Biblia. Para ellos, los 5 primeros libros esenciales. Entonces está diciendo que las 5 vivían en la Torá, pero las otras 5 no vivían en las escrituras, no vivían en las enseñanzas. ¿Ya? Eso es interesante. Luego dice, verso 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Oiga, ¿y qué representa el aceite? ¿Qué es el aceite propiamente? Es la enseñanza del Espíritu en nuestras vidas. Es cuando usted estudia la palabra, vive la palabra y espiritualmente está conectado con Dios. Ese acto de estar conectado es estar sumergido, estar empapado, que se llama unción. Ungir, estar con la unción, significa ser cubierto. No significa que yo tengo poderes chamánicos y le toco al otro y ya. No. Es que la palabra del Todopoderoso está en mi vida. Y eso es el aceite en mi vida. ¿Sí? Y eso debemos entenderlo. Continuemos.
El 4. Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas. Nuevo elemento. ¿Se dan cuenta? Y aparece otro elemento. Las vasijas. ¿Qué es la vasija? En el término antiguo hebreo, la vasija es importante y hay que tomarlo en cuenta. Porque la vasija en hebreo se llama kli. Así, K-L-I. Kli. ¿Y qué es kli? Significa la vida nuestra. Es la vasija, la que recibe. Eso es, recibimos en nuestro ser. Entonces, el aceite, que viene siendo eso que nos cubre de la presencia de Dios por el estudio de la palabra, por conocer la palabra y vivir la palabra, nos llena nuestra vasija, llena nuestra vida, llena nuestro cli. ¿Ya? Entonces, aquí viene algo. Tómenlo con sabiduría. Escuchen bien. Cuando existe lo que se llama clipot, que es el plural de cli, es decir, es como vasijas, ¿ya? Eso viene a ser clipot, el plural. Es como que a lo que debería ser una sola cosa, nosotros le pusimos otro, y en vez de que la manifestación de Dios ingrese en nuestra vida, en vez de que ese estudio de la palabra, la luz de Dios se manifieste en nosotros con tantas clipot, es decir, vasijas sobre nosotros o cas, que se llama también, no nos permite recibir del Señor. Y ahí viene un problema muy grande, amada familia, porque Dios quiere hacer la obra en nosotros, pero a veces nosotros estamos con tantas cosas a nuestro alrededor que no queremos escucharle. Hay tantas cáscaras de maldad en nuestra vida que ya está saturado, está tapado y no hay ese espacio para recibir de Él. Y eso es lo que queremos nosotros a través de todas estas enseñanzas que estamos realizando, tanto a las personas que se conectan en Zoom, los que nos miran a través de las redes sociales, etcétera. ¿Cuál es nuestra intención? Que no sigamos tapados de tantas cáscaras de maldad, sino que empecemos a abrir y a recibir esa palabra de verdad en nuestra vida. Esa es la intención, para que usted sea libre y usted disfrute la salvación, porque ese es el principio del reino. ¿Ya? Entonces dice aquí que sus vasijas llevaban juntamente con sus lámparas. Entonces había sus vasijas y había sus lámparas. Vamos a ver el 5. Y tardándose el esposo, obviamente no es que aparecían de la noche a la mañana, de un rato al otro, sino que iba a tardarse un buen periodo de tiempo hasta construir la casa, hasta desarrollar todo. Imagínense, ahí no había para escribir en el WhatsApp, no había para enviar un mensajito, un emoji, decir, hola, aquí estoy, ¿sí? Como ahora. Incluso, ni siquiera se le permitía enviar cartas ni cosa por el estilo. Y muchos, más del 90% de la gente en el tiempo del Mesías no sabían leer ni escribir. Entonces no era algo común como hoy por hoy, aunque también hoy por hoy hay algunas personas que lastimosamente no han tenido la oportunidad de poder ser letradas. En ese tiempo era el 90% de personas que no sabían leer ni escribir, entonces ni cómo para mandarle una carta. Tal vez mensajes de humo, nada más. Entonces esa era la dinámica que se llevaba. Ahora imagínense, hay algunas personas, sea hombre o sea mujer, que si por A o B motivos no le escribe el novio o la novia, ya le hace relajo. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no me escribes? Yo te llamo, no respondes. ¿Dónde estás? En ese periodo de tiempo, imagínense, casi un año sin saber si viene o no viene, pero eres confianza y esa fidelidad. Por eso la fe de ellos en ese tiempo era superior a lo que nosotros consideramos fe. Había una fidelidad muy fuerte. Por eso dice, el reino de los cielos es así.
Estamos esperando nosotros al Mesías. Hay que ser fieles. ¿Qué más nos dice el texto? Vean. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí hay una enseñanza muy interesante. ¿Cómo es que dice que todos se quedaron dormidos? Todos, no dice que una se quedó despierta, sino que de las 10 de los que estaban construyendo el reino, todos se duermen. Es como que fueron apaciguándose y no estaban alertas. Pero ¿por qué nos muestra esto? Y hay algo especial que quiero explicarles. Porque dice el verso 6, y a la medianoche, ya voy a explicar la medianoche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche, ya voy a explicar eso un poquito más adelante. Pero ¿qué pasa? Todas estaban dormidas. Pero va a decir el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué pasó? ¿Qué es la medianoche? La medianoche tiene un contexto bíblico espiritual muy fuerte. Hay 3 tiempos en la concepción hebrea judía que son muy importantes. Tiempos de oración, pero también tiempos de espiritualidad. Esto no lo digo yo, lo dice el doctor Carlos McDonald. Y él expresa, el primer periodo que es espiritualmente pesado es entre la medianoche y 1 de la mañana. El segundo periodo es a las 3 de la mañana y el tercer periodo es a las 5 de la mañana cuando va a amanecer. Es cuando más situaciones difíciles, complicadas, se da en el ámbito espiritual. A la medianoche, a las 3 de la mañana y a las 5. Pero el de las 3 de la mañana va a ser el más tenso y el más difícil, que eso explicaremos en otro momento. Pero el de la medianoche, ¿qué está diciendo? Cuando empiece, ya todos cuando están dormidos, cuando aparentemente todo está en calma, viene el Mesías. ¿Por qué pone esto? Recuerden lo que habíamos visto del verso 29 del capítulo 24, desde el 29 al 51. La venida del Mesías, o sea, continúa la narración en esa línea. Está diciendo, para los que su corazón, la intención de su corazón está en conexión con lo divino, conexión con Dios, no va a existir temor ni miedo de cuándo va a ser la manifestación del Mesías, del esposo. Pero hay de aquellos cuya intención de su corazón se ha desviado. Hay maldad, hay demasiados clipots en sus vidas, cáscaras de maldad. Porque no han permitido que el aceite ingrese a su vida. Es por eso que cuando dice a la medianoche está diciendo en el momento, entre comillas, de sueño. Ahora, está clínicamente comprobado, ya no lo digo yo, lo dicen los expertos, que el periodo tiempo de mayor descanso y de dormir es desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Ahí sí discutan con los médicos que establecen ese periodo tiempo. Sin embargo, lastimosamente yo no cumplo esa línea porque a veces duermo 1 de la mañana, estoy revisando cosas a la medianoche, 1, a veces 2 de la mañana. Soy como Isaac, estudio por las noches, por eso es probable que me quede ciego como Isaac. Él estudiaba en las noches, por eso él queda ciego. Si recuerdan a Isaac. Si no, revisen el libro de Génesis. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos dice acá? Volviendo al texto. Dice que en ese periodo de tiempo, que cuando uno cree que hay más tranquilidad, viene el Mesías. Pero las que estaban preparadas, las 5 de ellas, que estaban preparadas, que tenían el aceite
tenían las vasijas llenas de aceite, ellas dijeron, no hay problema, vamos. Pero hay algo aquí que por favor, escríbanlo si desean. La unción, el aceite, no es transferible. Repito, la unción, el aceite, no es transferible. ¿Se da cuenta que le dice aquí? Dice, danos, dice el verso 8, dicen las insensatas, danos de vuestro aceite. ¿Y qué le dicen? No, 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 no. Porque si te damos nosotros, nos quedamos sin aceite y todos nos quedamos sin aceite. Se acabó eso y vamos a tener grandes problemas. Entonces, no existe, no hay forma de transferir lo que Dios le da a usted a través de la palabra. No se puede. Yo no puedo a usted darle todo el conocimiento y decir, tenga. Yo no puedo desarrollar su espiritualidad. ¿Se da cuenta lo que el Mesías está diciendo con esto? Está diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, solo los que están preparados y han puesto en su vasija la palabra, le han llenado la vasija de aceite, que es esa palabra de Dios en sus vidas, para que sea iluminado, solo ellos podrán con tranquilidad recibir al esposo. Pero si la construcción del reino es constante, ¿qué nos está diciendo? Hay una constante, hay un trabajo diario, que es ir llenando la vasija. Por eso les explicaba, no pensemos solo en el futuro, ya cuando venga el Mesías, sino pensemos desde ahora, ¿qué estamos llenando diariamente en nuestras vidas? Y por eso viene el siguiente texto. Pero mientras ellas iban, verso 10, a comprar, oiga, qué interesante, le dice que a la medianoche y le mandan y dice que va a comprar, ¿si habría algún lugar abierto para que ellos compren aceite? Ese queda como pregunta para que ustedes puedan revisarlo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, subraye eso, las que estaban preparadas, y ahí hágase una pregunta, escribe en su Biblia o en su cuadernito de notas, ¿estaré yo preparado? ¿Estaré yo preparada? Porque aquí dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Entra la boda y se cierra la puerta. Aquí hay dos figuras muy interesantes dentro de el entendimiento bíblico. Lo primero, entrar a la boda. Una boda es una festividad, es una fiesta. Toda fiesta judía era considerado también una boda. No era solamente el matrimonio que iban a tener, la unión de los dos, sino tiene que ver esto con todas las festividades. Es decir, que mientras más vamos llenando también nuestra vasija, también vamos entendiendo que las festividades, las fiestas que aparecen en el texto sagrado, no en las fiestas greco-romanas que nosotros hemos aprendido, sino en las festividades bíblicas, como el caso de Pascua, Pentecostés, las cabañas, el Día del Perdón, Año Nuevo, Rosh Hashanah conocido. Es decir, todas esas festividades tienen una conexión espiritual de gozo y de reino. O sea que si nosotros, usted y yo, tienen una oportunidad de poder disfrutar una fiesta bíblica, disfrútela, porque usted en símbolo está conectándose, está preparándose, está empezando a vivir esas bodas. Ahora bien, retornemos al texto. Dice, se cerró la puerta. La puerta es Dalet, ¿sí? En término hebreo, Dalet.
y es número 4. ¿Y el 4 qué representa? El 4 representa o hace referencia a los 4 puntos cardinales de la Tierra. ¿Ya? 4 puntos cardinales de la Tierra. Los 4 elementos del universo. ¿Sí? Son representaciones que en símbolo significa totalidad. ¿Ya? Si es totalidad, ¿qué nos está diciendo? Que el momento que el Mesías venga, todo, absolutamente todo, los que estaban con él, obviamente disfrutarán de la boda, y los que no, va a pasar lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente que va a pasar? Veamos lo que dice el texto. Verso 12. Perdón, el 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo. Miren, esta palabrita, de cierto os digo, arameneísmo, este es importante. ¿Qué le está diciendo? Esto escuchen con atención. De cierto os digo que no os conozco. A ver, ahí es cuando ya yo entro en crisis existencial. Para escoger a las 10 vírgenes, a las 10 doncellas, se supone que en este caso la novia es la que escoge, pero también está involucrado el novio o los padres del novio. Pero fíjense lo interesante aquí, que ellas estaban conversando, que ellas tenían aceite, que no lo llenaron, no estaban precavidas en llenarlo, pero va a decir, yo no les conozco. Y el término griego, atención a eso, va a utilizar un término que es ginomai, llegar a ser uno. No es solo conocerse, así como decir, yo le conozco a David, yo le conozco a Fabricio. No, sino el término es llegar a ser uno. Oiga, qué lindo. ¿Qué está diciendo? Que a las 5 que compartieron y estaban con el aceite, llegaron a ser uno con el esposo. Pero las otras 5 que no tenían el aceite suficiente, ya no llegaron a ser uno. Y aquí hay una enseñanza tan hermosa, porque nos está diciendo, hey, usted y yo hemos encarnado al Mesías, somos uno con el Mesías y la palabra del Señor. Somos uno con la palabra, porque el Mesías es Dabar, Dabar es palabra o logos que aparece en el Evangelio de Juan, que significa la palabra de Dios. O sea, usted y yo somos uno, Ginomai, encarnados, una sola esencia con la palabra de Dios, con el Mesías. Porque caso contrario, ojo, es la segunda ocasión que le dice, no le conozco. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oh, o sea, nos está diciendo al final, o le está diciendo a los que le estaban escuchando, el Mesías les está diciendo, hey, abran sus oídos, entiendan esto, velen, porque ustedes no saben ni la hora ni el momento. Pero ojo, las 5 también se quedaron dormidas, ¿sí o no? Pero ¿cuál era la diferencia? Su vasija estaba llena. ¿Llena de qué? De la palabra del Señor. Han encarnado la palabra. En conclusión, con todos los detalles que hemos visto, esta parábola tiene un mensaje, y ese mensaje es mostrarnos el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es, de acuerdo a la parábola, algo que vendrá a futuro. El reino de Dios es el proceso de construcción diaria que usted y yo desarrollamos al estudiar la palabra de Dios y al vivir la palabra, al experimentar la palabra.
Porque una cosa es que usted diga, yo conozco la Biblia, yo me he leído la Biblia 1, 2, 3, 4 veces. Pero otra cosa muy diferente es, yo he encarnado la palabra de Dios y mi estilo de vida es como la del Mesías. Esa parte es la parte neurálgica en el proceso. Por eso habíamos dicho que las personas que desean vivir en el reino deben vivir en relación y aprendizaje de las Sagradas Escrituras o la Torá, en relación práctica con su estilo de vida. O sea, conocer y vivir. Eso es haber aceptado al Mesías en su vida. Eso es estar construyendo el reino. Eso es estar viviendo en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es un proceso constructo que diariamente lo vamos construyendo juntos. Por eso es la construcción número 10, construcción del reino. Si fuera 12, estaríamos hablando de gobierno de Dios. Pero como es 10, es construcción del reino. Usted y yo somos responsables de construir el reino de Dios. ¿Y cómo construimos el reino de Dios? Cuando la vasija de aceite se está llenando diariamente, constantemente. Estamos llenando. Uy, se apagó, se acabó mi aceite, hay que volverlo a llenar. Y no esperar diciendo, como yo ya acepté al Mesías en el año de 1900 y puchis, y vino el arcángel Gabriel y me puso el sello en mi corazón de que ya soy ungido del Señor, ahora me voy a descuidar hasta mi muerte porque fui predestinado para salvación y ahora sí, cuando muera Dios me ha de venir a llevar. No funciona de esa manera. Por eso, lean la primera carta de Juan en el capítulo 2, el verso 4 al 6, y nos va a dejar, pero absortos. Vamos a leerlo mejor. Aprovechemos que todavía hay 2 minutitos. Dice así el texto. Escuchemos. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. Escuchen. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es decir, la palabra de Dios, que es lo que estamos hablando en el proceso, el tal es mentiroso. Y ahí voy a decir, ¿cómo les quedó el ojo? Así dijo el sabio profeta Cantinflas. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahí te quiero ver. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces usted puede decir, yo le conozco, pero si usted no está encarnando los mandamientos, no está viviendo los mandamientos, ¿qué dice el texto? No yo, el texto. Somos mentirosos. Pero el que guarda su palabra, la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué es guardar? Obedecer, pero guardar significa también hacer un cambio en mi existencia. Entonces ahí está, en el cambio de mi vida está la transformación. El amor de Dios se perfecciona en mí. Por esto sabemos que estamos en él. Oiga, qué lindo. O sea, usted y yo podemos tener certeza, podemos tener seguridad que estamos en él. ¿Cuándo hay esa certeza? ¿Cuándo hay esa seguridad? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Imitadores de él. Imitarlo diariamente, vivir las Sagradas Escrituras. Eso es construcción del reino. Eso es vivir en el reino. ¿Nos damos cuenta? Y eso es diariamente. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes no nos está mostrando solamente, miren, al final de los tiempos, ya cuando usted se muera, se va al cielo, como las 5 que fueron sensatas. No lo mire solo al final. La parábola de las 10 vírgenes es un llamado de atención, de estar preparados, constantes, construyendo el reino de los cielos, en construcción constante.
¿Y qué es el reino de los cielos? Es el reino de justicia y el reino de misericordia que es posible con el esfuerzo espiritual de cada uno de nosotros para entrar en un tiempo de transformación de vida aquí en la tierra. Transformación de vida. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. De seguro hay diversas preguntas, dudas que nacen o yacen a través de este texto. Ya veremos un espacio-tiempo para también abrir preguntas y respuestas difíciles o cosa por el estilo. Vamos a abrir ese periodo tiempo, aprovechando que ahorita no tenemos academia durante este mes, podemos ver un día, voy a consultarles a ver cuál día sería más específico y tratar algunas preguntas que son de difícil respuesta. Vamos a buscar la forma. En todo esto, amada familia, les insto, les ruego, como dijo el apóstol Pablo, les ruego en el nombre del Señor, estudien la palabra, estudiemos la palabra, pero no solo que quede como algo cognitivo, no como algo solamente en nuestras mentes, sino que empecemos a encarnar. Aquí al final, ¿qué pasó con ellas? Le dijo, no les conozco. ¿Qué dice en Mateo capítulo 7, verso 23 en adelante? En aquel tiempo ustedes me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Mas yo te diré, no te conozco. Segunda vez primera vez dentro del contexto que aparece esa palabra. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Vaya a ser que por descuidarnos, por no estar conectados diariamente con nuestro Dios Todopoderoso, Él nos diga, apártate de mí, malhechor. Más bien esforcémonos en ese ámbito espiritual, vivamos esa espiritualidad constante de conexión con el Señor, pero hagámoslo en el conocimiento profundo del texto sagrado. Voy a pedirle a mi querido David que nos guíe en oración para finalizar con este tiempo de estudio del Evangelio de Mateo. Mi querido David. Está sin audio. A ver, permítame. Ahí se le abrió el audio. Ya, ahí estamos. Acá. Bueno, oremos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos reunir y compartir estos estudios, aprender de tu palabra, ser enseñados, ser instruidos. Ayúdanos a que ese viejo hombre, Señor, vaya siendo minimizado con tu palabra, que vayamos poniendo nuestra actitud y nuestro mejor esfuerzo para escudriñar las Escrituras, para aprender más de ti, para ser guiados por tu Santo Espíritu y poder brillar, puedan ver en nuestro carácter, puedan ver a Cristo, Señor. Que podamos ser un reflejo de ti, que podamos, que donde vayamos seamos de bendición, que la palabra nos transforme realmente, pueda haber un cambio en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro trato con los demás, que podamos decir que realmente somos salvos porque hemos cambiado, porque miramos atrás y nuestra vida es diferente, somos distintos, somos nuevas criaturas realmente. Gracias, Señor, permítenos reunirnos nuevamente el próximo martes y ayúdanos a seguirte conociendo, Señor, alumbra nuestro entendimiento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a cada uno y gracias por acompañarnos.